Vale, vamos a avanzar a la segunda parte de la clase de problemas y vamos a hacer ahora el problema 18. Vale, en este caso tenemos 5 ohmios, 5 J ohmios, amperímetro, esto, ¿vale? Este es el problema que tenemos. Vale. Dice en el circuito de la figura, el batímetro marca 4.500 vatios. Y lo que se pide es que se calcule la lectura del amperímetro. ¿Vale? Vale. Fijaos, nos dan la lectura del batímetro. ¿Qué mide el batímetro? Como está conectado ahora mismo, ¿qué mediría el batímetro? A ver. A tenor de lo que llevamos diciendo hasta ahora, ¿qué mediría el batímetro? ¿Vale? El batímetro que estaría midiendo. La potencia activa de lo que tiene conectado, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, la potencia activa de aquí para allá, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Y de aquí para allá, ¿quién consume potencia activa? ¿El condensador consume potencia activa? No. La resistencia, ¿verdad? Bien, entonces podemos decir que el batímetro es igual a la P y la potencia es la potencia de esta resistencia. ¿Sí? Vale, ¿cuánto vale la potencia de esta resistencia? ¿Cuánto vale la potencia de una resistencia a la que está conectada una fuente U sub G? Perfecto. U sub G al cuadrado partido por R. ¿Vale? Entonces, fijaos, esto es U sub G al cuadrado partido por 5. Y esto hemos dicho que es P, que es W, que es 4.500. Por tanto, a partir de aquí se despeja U sub G. ¿Vale? Entonces, U sub G será 4.500 raíz cuadrada de 4.500 por 5. ¿Vale? Y esto sale 150 voltios. ¿Hasta aquí lo tenemos claro? Sí, ¿no? ¿No hay duda? Vale. Aquí podemos resolverlo igual que en el caso anterior de dos formas, ¿vale? De dos formas. En este caso vamos a hacer las dos formas, ¿vale? Perdón. Las dos formas son las siguientes. Voy a poner I sub C por aquí, I sub R por aquí, y voy a poner I sub G por aquí, ¿vale? Entonces, I sub G es I sub R más I sub C. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Vale. I sub R con gorro. A ver, ¿cuánto vale la intensidad que circula por esta resistencia? 150 voltios partido por la resistencia, ¿no? 150 partido por la resistencia. Y hay que colocarle un desfase. Ya no puede decir, pero es que el desfase no lo sabemos porque no hemos fijado el origen de referencia, ¿verdad? Vale, pues entonces fijamos el origen de referencia, por ejemplo, en la U sub G. Entonces, esto va a ser 150 de fase 0. ¿De acuerdo? Hasta aquí se ve, ¿no? Entonces, si esto es 150 de fase 0, la U sub G, la intensidad I sub R, ¿cómo estará respecto a la tensión? Es decir, en una resistencia, la tensión y la intensidad, ¿cómo están? En fase, ¿no? Por tanto, 0. ¿Correcto? Vale. Más. Ahora la intensidad por el condensador. El módulo de la intensidad, o sea, el valor eficaz, será 150, la tensión, por impedancia del condensador, que son 5. Ahora no me preocupo del signo, porque ahora le voy a poner aquí el signo de la intensidad, pero quiero pensar. Entonces, si la tensión es de fase 0, es decir, si he cogido la tensión como origen de fases, en un condensador
la intensidad y la tensión están desfasados 90 grados, ¿vale? En particular, la intensidad del condensador está adelantada 90 grados respecto a la tensión. Y como la tensión yo le he puesto de fase 0, pues quiere decir que aquí aparecerá un 150 partido por 5 de fase 90 grados. ¿Vale o no vale? ¿Cuánto sale esto? Si hacemos la suma, voy a hacerlo para que lo veáis, ¿vale? Bueno, es que se ve la calculadora, ¿no? Sí, esa es otra opción, Julián, ¿vale? Esa otra opción. Pero me interesa que ahora trabajéis también con los fasores y luego voy a hacer otro más, que es calculando la P y la Q, ¿vale? De estos dos elementos y luego calculando la potencia aparente, ¿vale? ¿Está claro? Sí puedes asociar. Asocias esta y coge la tensión y divides, sí. ¿Vale? Esa otra opción. ¿De acuerdo? Vale, entonces queda 150 de fase 0 dividido por 5, 150 de fase 90 dividido por 5 y sumo, ¿vale? 30, 30 y lo paso a forma polar y sale 42 con 43 y de fase 45 grados, ¿vale? Que son los 30 raíz de 2 que tengo el resultado, ¿vale? ¿Está claro? Os estoy mostrando la calculadora para que veáis también exactamente cómo hago yo el paso. Es decir, que en este caso, por ejemplo, tengo una forma, en este caso la calculadora tiene forma polar y si yo quisiera pasar a forma rectangular, lo único que tengo que hacer, cada calculadora tiene su cambio, ¿vale? Pero en este caso, pues son 30 más 30J, ¿vale? Bien, estos son amperios, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tengo, es decir, la lectura del amperímetro, ya sé cuánto vale, ¿no? La lectura del amperímetro son 30 raíz de 2 o, es decir, 42, 43, ¿vale? Esta sería una forma de hacerlo. Digo, voy a hacerlo de otra manera. Otra forma de hacerlo sería con potencia, ¿vale? Y luego habría una tercera forma que si queréis luego lo hacemos, que es lo que está sugiriendo Julián. La segunda forma que voy a hacer es decir, voy a calcular la potencia de R. Y la potencia de R es U al cuadrado partido por 5, que hemos dicho que son 4.500 vatios. ¿De acuerdo? La potencia del condensador, que es U al cuadrado, U sub G al cuadrado partido por XC. Es decir, 150 al cuadrado partido por menos 5. ¿Cuánto sale esto? Pues fijaos que es la misma historia, ¿no? Menos 4.500 bar. Bien. ¿Ahora qué tengo? Pues ahora tengo esto de aquí. Ahora tengo una carga que me está absorbiendo P sub R y cediendo Q sub C, ¿vale? Tengo una tensión aplicada, una tensión de 150 voltios y quiero calcular cuánto vale esta I sub G. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir que la S total potencia aparente es P sub R al cuadrado más Q sub C al cuadrado. Y esto es igual a 150 U por I, ¿vale? De manera que la I sub G queda raíz cuadrada de 4.500 al cuadrado más 4.500 al cuadrado, raíz cuadrada, partido por 150. ¿Vale? 4.500 al cuadrado multiplico por 2, saco raíz cuadrada y divido por 150 y me sale 42 con 43 amperios, ¿vale? Que es justamente lo que andaba buscando. Y después quedaría una forma 3 que sería, como bien dice Julián, coger el menos 5J y el 5J y calcular la Z equivalente. Entonces, Z equivalente, como están en paralelo, es el producto de 5 menos 5J partido por 5 menos 5J. Esto es menos 25J partido por 5 raíz de 2 menos 45. Esto queda 25 menos 90 partido por 5 raíz de 2 menos 45. Esto es menos 45 y son 5 partido por raíz de 2, ¿no? 5 partido por raíz de 2 ohmios. De manera que la intensidad I sub G será U, que son 150, partido por 5 raíz de 2. Esto queda 30 por raíz de 2 amperios. ¿Vale? ¿Claro? ¿Ha quedado claro el problema? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda?
¿Primer método o segundo? ¿El 1 quiere decir primer método? ¿Primer método quiere decir, Julián? Vale. El A. I sub G es la suma de I sub R y I sub C. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? I sub G es la suma de I sub R y I sub C. Vale. Ahora contesto. Vale. Entonces, I sub R, ¿cómo se calcula? La I sub R, esta resistencia tiene aplicada una tensión, U sub G, ¿verdad? Y tenemos la resistencia. Así que tensión 150 partido por 5 es la intensidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué desfase le coloco? Pues teniendo en cuenta que la I sub R o la intensidad de una resistencia con respecto a la tensión no están desfasadas, ¿vale? Pues significa que si yo tomo como origen de referencia el 150,0, que es la tensión, ¿vale? U sub G, pues aquí aparece 0, ¿vale? Y después, en el caso del condensador, queda el valor eficaz de la intensidad, que es la tensión partida por la impedancia, 150 partido por 5, y el desfase que le coloco son 90 grados, teniendo en cuenta de que la intensidad de un condensador se encuentra adelantada 90 grados respecto a la referencia, ¿vale? Respecto a su tensión correspondiente, ¿vale? Que en este caso es la referencia, por tanto son 90. ¿Vale? ¿Ha quedado claro, Julián? ¿Julián? ¿Ha quedado claro? ¿Qué signo? ¿El de menos 5J? El de menos 5J porque aquí te aparece un 90. A ver, yo ahora mismo no... Vamos a ver, espérate. Ya sé por dónde viene tu historia. Mira. I sub C, puedes hacerlo de esta manera también. 150, fase 0, 5 menos 90, que es 150 partido por 5, 90. ¿Ahora lo tienes claro? ¿Vale? Correcto. ¿Vale? Lo mismo, lo que pasa es que yo aquí razono, ¿vale? Calculo primero el valor eficaz y ya le coloco el ángulo, ¿vale? Bueno, Mario, supongo que ya ha quedado claro, ¿no? La Z equivalente. Z equivalente con gorro, ¿vale? Que es el paralelo de los 5 ohmios con menos 5J ohmios. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿Hay más dudas? ¿No hay más dudas? Vale. Vamos al problema 19. ¿Hay alguna duda? No, ¿no? Venga, vamos al 19. Le digo que si luego al final queréis, volvemos con algún problema en particular, no hay problema, ¿vale? Venga, vamos al 19. El 19 es también de batímetro, pero en este caso, vamos a ver. Aquí tengo estas zetas. Z. En principio hasta las 12. ¿Vale? Pero vamos, si vemos que nos queda con tal que nos dé tiempo a hacer un problema o dos problemas más, suficiente. Si vemos que no, pues ya está, ya después de Semana Santa los terminamos, ¿vale? Dice, el circuito de la figura, se sabe que U sub G son 200 fase 0 y que Z con gorro es 10, 30 ohmios y voltios, ¿vale? Allá la lectura del batímetro. Bien, bueno, el enunciado que tenéis vosotros en el boletín, falta la U sub G con gorro, ¿vale? Voy a intentar a ver sacar una nueva versión en esta semana o la semana que viene y la subiré y la avisaré, ¿vale? Entonces, lo que se pide es que se calcule la lectura del batímetro, ¿de acuerdo? La lectura del batímetro, fijaos, uno puede decir, va, pues la potencia activa de todo lo que está conectado. Vale, la potencia activa de todo lo que está conectado si se ve claro, ¿vale? Y en este caso podemos analizar lo siguiente, es decir, el batímetro está midiendo esta intensidad, hasta ahí lo tenemos claro, y está midiendo la tensión, fijaos, la tensión de aquí a aquí, ¿verdad? Claro, uno puede decir, pues está midiendo la potencia activa de esta Z. No, porque la tensión que está midiendo el batímetro
la tensión sí es verdad que es la tensión de la Z, pero la intensidad que está midiendo el batímetro no es la intensidad que está atravesando esta Z. Si os fijáis, aquí hay un nudo, ¿vale? Hay parte de la intensidad que se deriva por aquí y otra parte que se deriva por aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, en principio, cuando no se tenga claro lo que está midiendo el batímetro en cuanto a relacionarla con determinada potencia activa de algún elemento, directamente hay que acudir a la expresión de batímetro directamente, o sea, su expresión, es decir, el producto de la tensión por intensidad por el coseno del ángulo que forma la tensión e intensidad, ¿de acuerdo? Por tanto, el trabajo ahora radica en conocer cuánto vale esta U, ¿vale? U con gorro, que es la tensión que existe entre los terminales del batímetro, ¿vale? El trabajo consiste en calcular esta I con gorro y una vez que tengamos la U con gorro y con gorro, acudir a la expresión del batímetro y hallarlo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿a qué se reduce el problema? Pues a resolver el problema en cuanto a cálculo de intensidades y tensiones, ¿vale? Entonces, fijaos, me interesa calcular la tensión U con gorro, ¿verdad? Vamos a suponer que esto sea, vamos a poner el nombre, el nombre que le vamos a poner a esa, a ver, el nombre que yo tenía, que tengo puesto en mi resolución, bueno, no tengo puesto nombre, así que vamos a poner a esta I1 con gorro, ¿vale? I1 con gorro. Entonces, I1 con gorro será la intensidad que circula por esta Z, ¿verdad? ¿Para qué quiero la I1 con gorro? Para calcular la U. La U con gorro será la Z con gorro por la I1 con gorro, ¿vale? Todavía la I1 con gorro no sé cuánto vale. No tengo ni idea de cuánto vale. Vale. Y después hay que calcular la I con gorro. ¿Bien? ¿La I con gorro cómo se puede calcular? Bueno, pues asociando estas impedancias y como tengo la tensión, divido la tensión entre la asociación de estas impedancias, ya tengo la I con gorro. ¿Vale? Y una vez que tenga la I con gorro y la U con gorro, ya puedo calcular la altura del batímetro. Bien, vamos a calcular I1 con gorro, por ejemplo. Venga, I1 con gorro. Vamos a ver, estas dos zetas ¿cómo están? Están en serie, ¿verdad? Y estas dos zetas en serie, la tensión aplicada es U sub G. ¿Bien? Así que I1 con gorro será U sub G con gorro partido por, voy a ponerlo así, Z más Z, que serían las dos zetas. ¿De acuerdo? Por tanto, tengo 200 fase 0 dividido Z serían 2 por 10, 30. Estos serían 20, estos son 10 menos 30 amperios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vale. Fijaos en una cosa, fijaos la carga de carácter inductivo, por tanto la intensidad, si la U está cogida como origen de referencia, fijaos que sale retrasada, ¿vale? Una carga de carácter inductivo, la intensidad retrasa a la tensión, ¿de acuerdo? Vale, tengo I1. Entonces, voy a calcular cuánto vale a esta tensión, le voy a poner W para saber qué es del batímetro y W. Entonces, W, y W, W y W, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale W? W es la tensión que ve el batímetro. Y la tensión que ve el batímetro es desde este terminal hasta aquí, ¿verdad? Este punto es el mismo punto que este, ¿vale? Y por tanto, la tensión que está viendo el batímetro es la tensión de esta Z, ¿sí? Vale, pues entonces la tensión de esa Z será Z por I1, es decir, 10, 30 por 10 menos 30. ¿De acuerdo? Por tanto, será 100, 0 voltios. ¿Vale? Claro, esta tensión no nos debe de sorprender. Fijaos en una cosa, fijaos que tengo dos zetas puestas en serie aplicada una tensión de 200 voltios, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos zetas puestas en serie iguales con una tensión aplicada de 200 voltios, ¿cuánto cae en cada una de ellas? Pues justamente la mitad, que es lo que nos está saliendo, 100, 0, ¿vale? Bien, ahora vamos a calcular la IW. Entonces, ¿cómo calculamos la IW? Vamos a calcular la Z equivalente. La Z equivalente será igual a estas dos Z están en serie y en paralelo con esta, ¿vale? Entonces será 2Z en paralelo con Z. Es decir, 2Z por Z, 2Z más Z, 2Z por Z partido por 3Z, una Z se cancela y queda 2 tercios
de Z. O, lo que es lo mismo, 2 tercios por 10, 30. Es decir, 20 tercios de 30 ohmios. ¿Correcto? Vale. Si ahora quiero calcular IW será U sub G partido por Z equivalente. Bien. U sub G son 200 fase 0 y la Z equivalente son 20, 3, 30 grados. Esto será 30 menos 30. ¿Vale? Entonces, fijaos, tengo IW, W, pues ya puedo calcular todo, ¿no? Ya puedo calcular la lectura del batímetro, ¿verdad? La lectura del batímetro será UW y W por coseno del ángulo que forma UW y W. UW 100 y W 30 por coseno del ángulo que forma UW y W. ¿Vale? Voy a pintar aquí el diagrama fasorial, fijaos. UW de fase 0, ¿verdad? Y la IW está aquí. IW de fase 30. Así que, ¿qué ángulo forman IW, UW? Pues 30 grados. ¿Vale? Así que esto quedará 3000 por coseno de 30. ¿Vale? Esto es 3000 por raíz de 3 partido por 2. Estos son 1500 raíz de 3 vatios. ¿Vale? ¿Claro? W es la tensión que existe entre el terminal, fijaos. Esta es la patita de tensión y esta es la otra patita de tensión, ¿verdad? Es la tensión que hay aquí y aquí, ¿vale? Entonces, un batímetro, la tensión entre sus terminales es 0, es decir, la tensión entre este punto y este punto es la misma, ¿vale? ¿Está claro? O sea, este punto para todos los efectos es igual que este, por tanto, la tensión que está viendo el batímetro es la tensión que va desde este punto, porque este punto es igual que este, a este punto de aquí, ¿verdad? Que es la tensión de esta Z. ¿Vale? U sub G no es la que está viendo. A ver, el batímetro este no está viendo U sub G. U sub G está aplicada aquí y aquí, ¿vale? Mientras que el batímetro está aplicado entre este punto y este punto. Entre medias está esta Z. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Problema 19. ¿El resto no tiene dudas? ¿El resto no tiene dudas? Vale. Vamos a ir al 21. 21 y 21 son las 11:56. Venga, hacemos el 21, que es balance de potencia, y concluimos la clase si queréis, ¿vale? Venga, el 21 es de texto. Dice, una secadora industrial se alimenta a 600 voltios y absorbe 50 amperios. La unidad consta de un ventilador en paralelo con un calefactor de tipo resistivo. Es decir, el esquema más o menos es este que tenéis aquí. Este es el calefactor y de un ventilador, que obviamente será un motor. Y esto, la fuente de alimentación, ¿vale? Se alimenta a 600 voltios, estos son 600 voltios y por aquí circulan 50 amperios, ¿vale? Esta resistencia y este es el ventilador. El ventilador consume 20 kilovatios, es decir, la potencia del ventilador son 20 kilovatios. Y tiene un factor de potencia de 0,8 inductivo, es decir, coseno de phi sub v es 0,8 inductivo. Se pide calcular la potencia aparente de la secadora.
¿vale? Vamos a ir resolviendo paso por paso. La potencia. El apartado A nos pide la potencia aparente de la secadora. Bueno, pues como la secadora es todo esto, ¿de acuerdo? La potencia aparente será el producto de la U por la I, ¿vale? Y como tengo la U que son 600 y tengo la I que son 50, estos son, pues, expresado en 30 kVA, ¿vale? Bien. Hasta aquí yo creo que no hay ninguna duda. Vamos al apartado B. El apartado B nos pide calcular la potencia reactiva del ventilador. La activa la sabemos. Ahora nos piden calcular la potencia reactiva. ¿Cómo calculamos la potencia reactiva? Bueno, pues fijaos. Tangente de phi sub v es Q sub v partido por P sub v. De manera que Q sub v es P sub v tangente de phi sub v. ¿De acuerdo? P sub v por tangente, phi sub v no lo sé, pero es el coseno, ¿vale? Así que arco coseno de phi sub v. ¿Vale? Entonces quedaría 20 por tangente del arco coseno de 0,8 y por tanto la Q sub v quedaría... El arco coseno de 0,8, ¿alguien me lo podría decir? ¿Cuánto es el arco coseno de 0,8 sin hacer las cuentas? ¿Cuánto? Eso es, 36,87. Tangente por 20 son 15 kilobar. ¿Vale? Para el apartado B tampoco es demasiado complicado. Vamos al apartado C. Calcular la impedancia del ventilador. La impedancia del ventilador. Entonces, fijaos en una cosa, fijaos. Vuelvo a repetir lo mismo que he hecho antes, ¿vale? U, esto es Z, vamos a suponer que esto es ZV, y esto es la I del ventilador y la U del ventilador, ¿vale? Entonces, UV es igual a ZV por IV. Y además sé que la potencia compleja del ventilador es UV por IV conjugada, ¿vale? Ahora, fijaos, ¿qué sé del ventilador? En realidad lo que sé del ventilador es que tanto la resistencia como el ventilador están sometidos a una tensión de 600 voltios. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Bueno, pues aquí lo que voy a hacer va a ser eliminar la intensidad, que no la conozco, ¿vale? Entonces, a partir de aquí voy a decir que S sub, ¿por qué trabajo con S sub? Trabajo con S sub porque conozco todo, es decir, el ventilador conozco la potencia activa y la reactiva, ¿verdad? Entonces, S sub, ahora voy a quitar la intensidad, es decir, UV por intensidad IV conjugada, ¿vale? IV es UV partido por ZV conjugado, ¿vale? Arriba, ¿qué me queda? Evidentemente, el conjugado de este cociente es el conjugado de arriba y el conjugado de abajo, ¿vale? U sub V por U sub V conjugado partido por ZV conjugada. ¿Bien? El producto de un fasor por su fasor conjugado es UV al cuadrado partido por ZV conjugada, ¿vale? De manera que, a partir de aquí, ZV conjugada es igual a UV al cuadrado partido por SV número complejo, ¿vale? Con gorro. De manera que ZV será igual a UV al cuadrado y ahora el conjugado del conjugado es el mismo número complejo y ahora conjugo abajo. ¿De acuerdo? Hecho eso, que esto es genérico, ¿vale? Esto es teoría, pues ya tengo que la ZV es la tensión al cuadrado, que son 600 al cuadrado, dividido por la SV conjugada, es decir, 20 por 10 elevado a 3 menos 15 por 10 elevado a 3 J. ¿De acuerdo? He puesto el menos porque es conjugo. Evidentemente, la potencia reactiva del ventilador es absorbida, ¿vale? Por tanto, tengo que conjugarla. Al cuadrado, y ahora 20 y 15 menos elevado a 3 multiplico y divido, ¿vale? Y me queda, vamos a expresarlo en forma polar, 14,4 y 36,87 ohmios, ¿vale? El 36,87 obviamente tenía que dar. ¿Por qué? Porque el coseno de phi del ventilador es 0,8, ¿vale?
Entonces, la impedancia obviamente tiene que reflejar ese ángulo, ¿vale? El arco coseno, hemos dicho antes que el arco coseno de 0,8 era 36,87. ¿De acuerdo? Vale, ya tenemos, ¿hay alguna duda respecto a eso? ¿Vale? Esto es teoría, ¿vale? Repasé la teoría, que nunca viene mal, y a partir de aquí ya calculé la ZV, ¿vale? Hay más formas de hacerlo, es decir, la ZV no es la única forma de resolverlo, ¿vale? Pero quizás sea una forma cómoda. Bien, dice, usando el triángulo de potencia, determina la potencia activa del calefactor suponiendo que su factor de potencia es 1, ¿vale? Bueno, aquí ya lo hemos supuesto 1, en realidad, ¿vale? Hemos puesto una resistencia con factor de potencia 1. Entonces, cuando diga utilizar el triángulo de potencia, ¿qué significa? Pues que toda la P y toda la Q total, es decir, P total es P sub R más la potencia del ventilador y la Q total es la Q del ventilador porque la resistencia no absorbe potencia activa ni reactiva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que si yo pinto el triángulo de potencia, me pega P sub R más P sub V, en reactiva queda Q sub V, y cuando yo sumo me queda la S total, ¿vale? La S total es la S que yo he llamado la S de la secadora, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, Q sub V la sé, PR más PV, sé la PV, pero no sé PR, ¿vale? Pero lo que sí sé es la S, ¿vale? Que la S la he calculado al inicio del problema, que son 30 kVA. Entonces, esto es un triángulo rectángulo y, por tanto, 30 al cuadrado es igual, ¿vale? Potencia aparente es igual a P sub R más P sub V lo tengo aquí, más 20, voy a trabajar con K, más la potencia reactiva del ventilador al cuadrado, que son 15 al cuadrado. Y a partir de aquí despejamos y nos queda 30 al cuadrado, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. 30 al cuadrado, 15 al cuadrado, resto, saco la raíz cuadrada y le quito 20 y queda 5,98, ¿vale? P sub R son 5,98 kilovatios. ¿De acuerdo? ¿Claro? No hay duda, ¿no? Vale. Y el apartado D, voy a ponerlo ya en verde. El apartado D nos piden la resistencia del calefactor. Entonces, fijaos, la resistencia está conectada en paralelo con la fuente, ¿verdad? Así que la P sub R será igual a la tensión, que son 600 voltios al cuadrado, partido por la resistencia. ¿De acuerdo? Por tanto, la R será igual a 600 al cuadrado partido por 5,98 por 10 elevado a 3. ¿Por qué 5,98 por 10 elevado a 3? Porque es la P sub R, ¿vale? Entonces, 600 al cuadrado partido 5,98 elevado a 3 dividido, pues nos quedan los 6,60,2 ohmios, ¿vale? ¿Claro? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Vale. El paso de quitar el conjugado de un conjugado es el mismo valor eficaz, perdón, el mismo número complejo, ¿no? Es decir, ZV conjugada es ZV, ¿vale? ¿Está claro? A ver, lo voy a apuntar aquí. Voy a ponerlo con otro colorcillo, con este paso de aquí, ¿vale? Que es el que no se entiende. Entonces, este paso de aquí lo voy a poner aquí. ZV conjugada, tenemos esto, ¿verdad? V al cuadrado partido por SV, ¿correcto? Vale. Al cuadrado. Julián, la clase luego va a quedar grabada, así que puede salir de la sesión. ¿Vale? ZV conjugada al cuadrado, perdón, conjugada del conjugado, no al cuadrado, conjugada, ¿vale? Entonces, el conjugado del conjugado queda ZV, y ahora aquí quedará V al cuadrado. Esta no la afecta porque es un número real, y la parte de abajo quedará conjugada, ¿vale? ¿Claro? En el apartado D, ¿para qué sirve el dato de factor de potencia igual a 1? En realidad, para aclarar un poco qué es de tipo resistivo, ¿vale? Porque no queda claro en el enunciado de que si el tipo resistivo puede ser de carácter resistivo, a pesar de que si es una resistencia de calefacción, lo normal es que sea solamente resistiva, ¿vale? Y se modele como carga resistiva, ¿vale? ¿Está claro? ¿Que cómo haces el conjugado de SV?
El conjugado de SV cambiándole el signo a la parte compleja. Cristino. ¿Vale? Parte real y parte imaginaria con el signo cambiado. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No hay más dudas? Vale, quedarían por hacer, a ver, hemos hecho el 18, 19 y 21. ¿Vale? Quedarían hacer un par de problemillas para acabar un poco con el tema este, ¿vale? De todas maneras, el paso que has explicado, no entiendo, Guille. ¿Qué paso? Lo que has hecho es multiplicar los dos por el conjugado. No he multiplicado los dos por el conjugado. ¿Qué paso me estás hablando? ¿En qué paso? Es que no entiendo. ¿El de arriba? No he multiplicado. He hecho el conjugado en los dos, ¿vale? He conjugado en ambos miembros, ¿vale? Cuando conjugas en ambos miembros, el conjugado del conjugado sigue siendo o sea, se queda como el valor original y él se sube el conjugado, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Hay alguna duda más? ¿No? Vale, bien. Perfecto.